Hola, hola, mi nombre es Alejandra y esto es Ramón Dale. Bueno, desde hace mucho tiempo venía con la idea de crear este espacio para compartir con ustedes una de mis mayores pasiones, que es la lectura, ¿no? Para mí un libro es como un avión con un destino incierto, pero cuyo viaje muy seguramente va a ser una aventura, aun cuando sea una mala lectura. ¿Por qué leo? Es una pregunta a la que le hice, a la que le tiré mucha cabeza antes de hacer este video, sentarme a hacer este video. Y yo creo que, miren, los libros nos entretienen, nos emocionan, los libros nos instruyen, los libros nos dan conocimiento, pero creo que el mayor valor de un libro para mí es que nos saca de nuestra realidad y nos muestra que existen otros puntos de vista, que existen otras formas de ver el mundo. Creo que existen otras realidades, ¿no? Creo que su mayor valor está en mostrarme cada vez que yo leo un libro que la realidad y el mundo es mucho más amplio que las 15 baldosas de mi baño, ¿no? Nada, pues darles la bienvenida a este espacio y darles las gracias por acompañarme en este nuevo proyecto. Bueno, pensé mucho cómo empezar este canal y creo que la mejor forma es presentarme como lectora, ¿no? Mostrarles de dónde vengo, qué he recorrido y quién soy yo hoy como lectora. Entonces, he elaborado un book tag, he sacado varias preguntas de muchas partes, espero les guste, así que vayamos. Bueno, leer lo que se dice leer, no. Creo que en ese entonces todavía no sabía leer, pero el primer libro que se me viene a mi cabeza es un libro, un tomo de una enciclopedia que se llamaba El mundo de los niños. Voy a dejarles por acá la fotografía. Y mi abuela en ese momento era una friki de las enciclopedias y había un tomo que se llamaba, creo, si no estoy mal, Cuentos y Leyendas o Cuentos y Fábulas. Y a mí me fascinaba ojear y ver esos dibujos a todo color de princesas, castillos, de tigres, de Bengala, la selva, niños en la selva, me fascinaba, ¿no? Eso era como mi TikTok del momento, ¿sí? Un estímulo directo al cerebro. Y bueno, con él construía toda una historia, ¿no? Yo me hacía todo un mundo dentro de mi cabeza solamente viendo esas imágenes, recuerdo. Bueno, durante esta época me gustaban mucho los libros de Torre de Papel, los amarillos y los rojos sobre todo, de Norma, y los de Barco de Vapor. De ahí recuerdo dos libros con mucho cariño, que son Mi hermana Clara y yo, que a mi hermano le encantaba que se los leyera antes de acostarse. Son la historia de dos niños que de las cosas más cotidianas de la vida hacían toda una aventura. Y la otra es El país más hermoso del mundo, de Julio Sánchez Juliá, un paisano, que es una hermosa metáfora porque él a través, es la aventura de dos niños que se montan en el sol y van visitando todos los meses del año que representan cada una de las regiones de Colombia. Entonces, es un libro que recomiendo para niños entre 8 o 10 años. Es muy bonito. Bueno, el primero que recuerdo es Tierna Furia de Amor de Jennifer Wilde. Este es un romance histórico que leí más o menos cuando tenía 11 12 años. No recuerdo muy bien cómo llegó a mis manos este libro. Lo que sí recuerdo es que me estalló la cabeza porque me abrió los ojos a un nuevo género literario como era el romance histórico. Y me enamoré completamente de este género y la traga me duró por ahí unos 10 12 años. Entonces, este libro lo recuerdo muy bien por ser el primero, además que fue el primer tochal que me leí. Este libro yo creo que alcanzaba las 500 hojas, si no estoy mal. Y bueno, la historia narra la vida de Marieta, una chica del siglo XVIII, la cual es acusada injustamente por un crimen que no comete y es enviada para ser esclavizada en las colonias, ¿no? Ella finalmente se enamora de su dueño y bueno, es toda su peripecia y todas sus aventuras. Es una obra con una trama bastante flojita y honestamente ha envejecido muy mal, pero en su momento me hizo estallar la cabeza. El segundo es El Resplandor de Stephen King. Esto fue un libro que extrañamente lo leí cuando tenía 14 15 años y yo ni idea quién era Stephen King. Tampoco sabía que esta era una obra que tenía versión cinematográfica. Yo lo leí o llegué al libro porque el chico de la biblioteca me lo recomendó, pero el libro que había en la biblioteca era estos de círculos lectores cuya información toda estaba en la sobrecubierta, pero este libro no tenía la sobrecubierta, o sea que entré al libro sin saber exactamente de qué se trataba y me encontré con semejante libro. Creo que ese libro no lo solté en 2, 3 noches y honestamente me hizo enamorarme del autor. Y el tercer libro es Éxodo de León Uris.
Esta es una novela de ficción histórica de un hecho real, ¿no? Es un hecho real que fue ficcionado por este autor de un barco que se llamó el Éxodo, que traía judíos que huían de la Segunda Guerra Mundial y que no, en Haifa, llegaron a Haifa y en el puerto de Haifa no querían dejarlos desembarcar, entonces entraron en una huelga de hambre para que pudieran dejarlos entrar en lo que posteriormente sería el Estado judío. Esos básicamente son los tres libros que recuerdo que me hicieron estallar la cabeza. Bueno, creo que más que de un libro en particular me enamoré de un género, que fue el romance histórico tal como les dije. Y a partir de ahí entraron entonces a mi radar autoras como Johanna Lindsay, Karen Robards, Judith Deberaus, Virginia Henley, Kathleen Wood-Lewis, um, Rebecca Brandywine, Julia Quinn, que ahorita está tan de moda con su serie Los Bridgerton, Lisa Kleypas, bueno, y muchas más, ¿no? Que no recuerdo en estos momentos, pero puedo decirles, sin miedo a equivocarme, que creo que aprendí más de historia universal a través de estos libros, que por cierto estaban muy bien ambientados, que en mis clases de sociales. Bueno, tal como la pregunta anterior, más que un libro en particular, un género, ¿no? Que fue el romance paranormal. Entonces aquí entraron autoras como Karen Mary Morney, que de hecho es una de mis autoras favoritas de romance paranormal. Su serie de Highlander y de Fiebre son de lo mejor que me he leído en el género. Cherlyn Kenyon, que ahora está tan de moda, se puso de moda nuevamente con su serie de Los Cazadores. Yo llegué hasta Stitch, de a partir de ahí ya no leí más. También tenemos a Elena Valenti, a Nora Roberts, a Kresley Cole, bueno, y muchas más. Creo que el 80% de lo que leí durante esa época fue prácticamente romance paranormal. Bueno, pregunta difícil, porque el libro que se me viene a la cabeza es un libro que tiene una amplia fanaticada, así que por favor no me maten, Entre gustos colores. Yo creo que La eterna levedad del ser de Milán Kundera, ese libro lo leí más o menos cuando tenía entre 12 y 13 años y la verdad es que no tenía las herramientas para entender el libro. Un primo llegó con este libro a la casa y dijo había que leerlo y pues me puse en la tarea y lo cierto es que no me gustó. Em, Debo decir que sabía un poco de la primavera de Praga del 68, porque pues en mi casa se hablaba mucho de política, pero no tenía ni la menor idea de la teoría del eterno retorno de Nietzsche. Y pues me quedé, en mi cabeza se quedó como esa fotografía sepia de relaciones tóxicas entre Teresa y Tomás y Franz y Sabina, ¿no? Entonces es un libro que volví a leer a mis 30 para darle una nueva oportunidad, viendo que toda la gente lo admiraba tanto. Y ese planteamiento de pronto lo entendí un poco más, pero ese planteamiento entre la realidad y el peso no me convenció. No creo que la vida debe verse de esa manera, ni tampoco las relaciones. Eh, Sí, claro, he tenido muchos bloques lectores y en su momento ni siquiera sabía que era eso, ¿no? Y siempre me gustaba leer como forma de entretenimiento, pero había momentos en los cuales, honestamente, rechazaba la lectura, no quería leer, todos los libros me parecían malos y no entendía muy bien de dónde venía eso, ni cuál era el nombre, ni qué lo generaba. Posteriormente, creo que la más larga, el bloqueo más largo que tuve fue como de 3 años, como a principios de mis 30. Y debo decir que de ese bloqueo me sacó la serie Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Pues no, actualmente no tengo un género que yo diga, este es mi género favorito, ¿no? Soy muy ecléctica con mis lecturas actualmente. Trato de coger siempre un poco de cada lado, pero si a mí me llama la atención la sinopsis, el argumento, muy seguramente voy a leer el libro. Creo que con el tiempo he aprendido a conocerme un poco mejor y a aceptar que todo en la vida cambia, como dice Mercedes Sosa en su canción. A mí inicialmente me gustaba mucho el romance, pero ya son historias que se me quedan cortas y no porque sean malas o superficiales, para nada, simplemente que ya estoy en otra etapa de mi vida y ya veo las relaciones desde otro punto de vista de pronto y, y bueno, he cambiado mucho mis gustos literarios a medida que he ido creciendo, ¿no?
Actualmente no tengo hago deberes, no digo tengo que leerme estos libros, no, para nada, pero sí al principio de cada año de pronto cojo unos dos, tres libros que me interesa leer y que trato de incluirlas sí o sí en mis lecturas. No siempre lo cumplo, pero bueno, se hace el esfuerzo. Bueno, lo cierto es que pensando en esta pregunta, yo sí soy muy de releer libros, ¿no? A veces para comprender mucho mejor el libro, otras porque hay una sensación, una palabra, una escena que se me viene a la mente y quiero evocarla nuevamente, entonces me pongo a leer nuevamente el libro. Pero creo que los que más he releído son Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Este es un libro que he releído varias veces. De hecho, creo que tiene el inicio de novela más fuerte que he leído en mi vida. Y dice algo así: Scarlett O'Hara no era bella, pero de eso no se daban cuenta los hombres hasta que caían presos de su embrujo. ¡Wow! ¿Cierto? ¡Wow! Ya te están diciendo todo de este personaje. Eh, Tiene los personajes más fuertes con los que me he podido encontrar, con unas personalidades realmente bien plantadas y bien descritas en el libro. Es más que una historia de amor, por eso creo que es un libro que ha sido muy infravalorado y creo que eso se debe en parte a la adaptación cinematográfica que se hizo de este libro. No porque sea mala, porque para nada, sino porque en el marketing lo que se vendió fue la historia de amor. Y esto es más que una historia de amor. De hecho, el Pulitzer no te lo dan por una simple historia de amor, así esté lo maravillosamente contada que quieras. Eh, es un libro fuerte, un libro que habla sobre la guerra, las razones de la guerra vistas, y bueno, la posguerra, que es lo que más me interesaba a mí, eh, vistas desde los vencidos, ¿no? A veces la historia la conocemos desde los vencedores, o mejor dicho, a veces no, la mayor parte del tiempo conocemos la historia desde los vencedores y aquí es el punto de vista de los vencidos, ¿no? Entonces es una historia fascinante. El segundo libro que más he releído creo que es El misterio de Salem Lot, y es porque tengo una tradición de leerlo cada dos, tres años. Bueno, Salem Lot de Stephen King, ¿no? Eh, Tengo la tradición de releerlo cada dos, tres años para octubre, para Halloween. Y es un libro que cada vez que lo leo me emociona. Realmente cada vez que lo leo siento el desespero por los personajes, siento la adrenalina subirme. Entonces es un libro que valoro muchísimo. Y creo que el tercer libro es Cien años de soledad. Este es un libro que para mí, uf, yo le hice mucha resistencia. Fue un libro que me mandaron a leer en el colegio, en clases de español, y le hice mucha resistencia al libro, no me interesaba. Hasta como buen estudiante, que faltaban como los dos, tres últimos días para presentar el examen, y me lo puse a leer. Y recuerdo que fueron dos, tres noches que no leí seguidas, que no dormí, perdón, seguidas. Y recuerdo, tengo palpable mi escena, la escena en mi cabeza, que cerré el libro y dije, Dios mío, con razón le dieron el Nobel. Esto no es un libro, esto es un librazo, o sea, es una obra por la que te pasea por todas y cada una de las emociones humanas, ¿no? Es un libro maravilloso que yo recomiendo. De hecho, me conozco, me sé el inicio de la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la primera vez que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¡Wow! Bueno, yo creo que me daría una palmita, una palmadita, y diría, sigue así, vas por buen camino. El camino que estás transitando es lo que te va a llevar a ser lo que hoy eres, ¿no? Entonces, eh, nada, adelante. Bueno, creo que esto ha sido todo. Creo que he recorrido toda mi historia lectora. Am, Disculpen si estoy un poco nerviosa, pero lo cierto es que las cámaras intimidan bastante, pero supongo que me iré soltando con el tiempo. Si les interesó mi contenido, si les divirtió mi contenido, los invito a dar un me gusta allá abajito, a comentar cuáles han sido los libros de su vida, del recorrido de su vida, y adicionalmente a suscribirse y darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video. No siendo más, hasta la próxima. Chaito.